Muy bien, ya estamos regresando, familia querida. Leímos un capítulo precioso que es Éxodo 4, ¿verdad? Porque ya no solamente es el encuentro de Moisés con Dios, sino es esta parte de enviar a Moisés a cumplir su propósito y cómo lo va a hacer, ¿verdad? Le empieza a dar la estrategia, le empieza a decir, a ver, ¿qué tienes en la mano? Me parece una historia fascinante porque creo que todos nosotros nos podemos sentir identificados con Moisés en esta parte. Creo que si Dios en algún momento te ha llamado o no te había llamado, dices, no, pues no, la verdad no, pues a lo mejor y lo más seguro es que esta mañana Dios te está llamando a servirle, a ir, a creer, a ir más profundo, a enfrentar a tus faraones, a enfrentar a muchas cosas que te han tenido en esclavitud. No solamente vamos a hablar del servicio hacia el Señor, sino vamos a hablar de esta libertad personal en este devocional. Tal vez en estos días pasados has podido identificar cuáles son los capataces que te han estado oprimiendo. Pudimos identificar temor, pudimos identificar depresión, ansiedad y adicciones y muchas cosas. Y en el momento nos emocionamos, ¿verdad? Y de repente, la verdad, va avanzando el día y decimos, no, sí está difícil, no, no creo. No, no creo que sí vaya a poder contra la depresión. No creo que vaya a poder contra la ansiedad. No, ya llevo años y llevo tomando medicamento. No puedo soltar mi medicamento de la noche a la mañana porque me puede hacer mal. Dicen los doctores que me puede hacer mal. Pero ¿qué está diciendo Dios? Ve, porque yo estoy contigo. Pero Señor, ve, porque yo estoy contigo. A ver, vamos a ver. ¿Qué tienes en la mano? Y entonces, ¿qué dice Moisés? Bueno, pues una vara, ¿no? Un pedacito de rama ahí seca. Y Dios dice, ok, tírala. Y entonces empieza a hacer Dios señales milagrosas con lo sencillito que tenía Moisés en la mano. Y creo que eso mismo nos está diciendo Dios esta mañana. Ok, ¿qué tienes en la mano? Yo voy a hacer lo sobrenatural, pero a ti te va a tocar hacer lo natural. ¿Qué tienes en la mano para librarte de tu Egipto? Una vara. Se ve muy sencillo. Señor, ¿qué tengo en la mano para librarme de la ansiedad, para creer que voy contra mi Egipto? ¿Qué tengo en la mano para librarme de la depresión, de las adicciones? A ver, ¿qué podemos tener en la mano? Tal vez se ve muy sencillo. Tengo la oración, tengo el devocional, tengo estas herramientas que se ven muy sencillas y pequeñas. ¿Por qué? Porque llevo años siendo esclavo de estas situaciones, de las adicciones o de enfermedades mentales o emocionales. Leer la Biblia y orar se ve muy sencillito. Conectarme al devocional tal vez se ve muy sencillito, pero ¿qué crees que hace Dios? Lo toma y hace cosas sobrenaturales. Y eso sencillito que tú tienes en la mano y que se lo estás ofreciendo a Dios, Él lo toma y lo hace algo gigantesco y lo utiliza justamente para sacarte de tu Egipto. Eso pequeño como una oración, eso pequeño como leer la Biblia, eso pequeño como levantarte a las 5 de la mañana para conectarte, Dios lo usa para hacer señales, milagros y prodigios y sacarte de Egipto. Pero no escondas tu parte. No escondas lo pequeño que tú puedes hacer. Y esto justamente me recuerda a la historia de Jesús con los discípulos y los peces y los panes. ¿Se acuerdan? Tenían un desafío gigante delante de ellos y hay dos actitudes y siempre hablo de esto, porque así somos y así es Dios. Hay dos actitudes delante del desafío y aquí Moisés tenía un desafío gigantesco delante de él y él tenía dos actitudes posibles. Y estas dos actitudes las tuvieron los discípulos de Jesús. Viene el primero y dice,
Jesús, porque Jesús dice, viene uno, Jesús, tenemos que alimentar, tenemos un desafío gigante. Son más de 20,000 personas a las que tenemos que alimentar. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús le pregunta, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que le preguntó Dios a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y el primer discípulo le dice, ¿cómo que qué voy a hacer? Pues nada, aunque trabajar un año no puedo alimentar a esta gente. Es demasiado dinero, no puedo hacer nada. Y viene otro discípulo corriendo mientras uno se quejaba y dice, Señor, yo conseguí 2 peces y 5 panes. ¿Te alcanzan para alimentar a 20,000 personas? Y Jesús dijo, es más que suficiente, nos va a sobrar. Lo mismo hizo Moisés. ¿Qué tienes en la mano para que sucedan estos milagros y prodigios? ¿Qué tienes en la mano para salir de Egipto? ¿Qué tienes en la mano para vencer tu depresión? ¿Qué tienes en la mano para salir de la anorexia? ¿Qué tienes en la mano para salir de la ansiedad? ¿Qué tienes en la mano para derribar la pobreza? ¿Qué tienes en la mano para derribar las adicciones? ¿Tú qué tienes en tu mano? Señor, ¿te sirve mi oración? Señor, ¿te sirve que lea la Biblia? Y Dios dice, eso es más que suficiente porque el resto lo hago yo. Cuando el Señor Jesús tomó lo poquito que tenía el discípulo en la mano, alcanzó y sobró para alimentar a 20,000 personas. Cuando Moisés le dio la varita al Señor, un pedazo de madera seco que se veía insignificante, Dios lo tomó e hizo señales y milagros con eso. Fíjense qué hermoso, porque dice el versículo 2, el Señor le pregunta, ¿qué tienes en la mano, Moisés? Y Moisés dice, pues una vara de pastor. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Ya no era la vara de Moisés. Ya Dios no la llamaba vara de pastor. Dios había tomado y había hecho suyo lo que Moisés le había puesto delante. Así es cuando nosotros le entregamos algo al Señor. Ya no es más tu lucha, es la lucha de Dios. Ya no es más un don tuyo, es el don del Señor. Ya no es más tu vida, es la vida del Señor. Es solamente entregárselo a Dios y con eso, aunque se vea sencillo, Dios va a ser más que suficiente para sacarte de Egipto con milagros y señales. Solamente es ponerlo en sus manos. Así que bueno, vamos nada más con esa parte para esta introducción y vamos con ustedes, que ya hay muchas manitas levantadas. Están Gerardo y Clau, Jenny, Jorge, Jonathan y Pama, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a mí Dios me habló fuertísimo en el versículo 10, 11 y 12, donde dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enreda las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y esto me hablaba fuertísimo, fuertísimo. Yo veía en todo el capítulo, casi en general, el corazón del humano, el corazón natural, incrédulo, desde el faraón, el pueblo de Egipto, hasta el mismo Moisés. Y a veces creemos que solo los ungidos, los eruditas pueden hablar de Dios, hablar la palabra, subirse a un púlpito y realmente ni siquiera son ellos. Aquí es muy claro. No decido yo quién habla, no fui yo el que forma la boca de una persona. Y a veces queremos ser esos cristianos de excelencia, eruditos, para poder hablar de Dios, compartir de Dios. A veces metemos tanto ese corazón incrédulo que tenemos de decir, híjole, si oro por él sanará. O sea, no hemos, o si comparto la palabra,
pues me voy a equivocar o si quiero decir esta prédica, pues y no hemos entendido que quien lo hace es Él, no nosotros. Nosotros solamente necesitamos ser un vaso dispuesto para que Él nos use. De hecho, ninguno, si nos ponemos a buscar, la mayoría de los líderes generales de Dios, casi ninguno eran eruditos en la palabra, ni eran diplomáticos, ni tenían doctorados, o sea, eran simples personas como tú y como yo, y me sorprende, ¿no? Es quien Dios pone en tu boca ese poder y Él es el que habla a través de nosotros. Entonces sí veía cómo el corazón detiene muchas veces lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y lo frenamos y a veces desfasamos ese propósito que Dios puso en nosotros, lo desfasamos por falta de incredulidad del corazón. Necio, incrédulo, pero es Dios quien lo hace a través de nosotros y eso golpeó mi espíritu. Sí, sí, a veces, como dices, estamos esperando a saber mucho para ya empezar a hablar de Dios, para creerle a Dios. Tal vez hemos tenido llamados desde hace mucho tiempo, pero no lo hemos creído, no lo hemos activado porque decimos, no, 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 no es el momento. Déjame prepararme. No, 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 ahorita todavía no voy a hablar a la gente. Llevo un mes en el devocional. ¿Cómo crees? Si me sale alguien que sepa más que yo de la Biblia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No, 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 mejor me callo y me espero un poquito más. Ya ahorita que me meta a la escuela de teología y luego cuando ya me pongan el servicio y luego cuando ya o no, en hermenéutica, ya cuando, entonces a lo mejor, no, ¿sabes qué? Ya terminé la maestría en hermenéutica, mejor me voy a estudiar homilética y después voy a hacer un doctorado en teología y luego ya, no, pues de ahí ya llega hasta los 100 años. ¿No? No es así. Es activar, es creer, es vivir el llamamiento con fe y a medida que avanzamos, el Señor se va revelando cada vez más y el Señor nos va usando cada vez más. La cosa es dar el primer paso. Es decir, pues órale, Señor, aquí está mi varita. Está bien sencilla, Señor. Ahorita llevo un mes en el devocional. Está bien sencillo, Señor, pero creo que a través de eso le quieres hablar a mi familia. Órale, Señor, aquí están mis 5 de la mañana. Está bien sencillo, es bien poquito, pero yo creo que tú vas a hacer algo en mi casa y en mi familia y en mi vida. Entonces, es dar pasos de fe, amiga. Así es, aunque se vea sencillo el comienzo, siempre la gloria postrera será mayor que la primera. Así que comencemos, aunque se vea muy sencillo nuestro inicio, si es con Dios, va a ser algo sobrenatural. Así que muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con Jenny, por favor. Hola, buenos días. Bueno, a mí también el versículo 12 también me habló mucho en, en esta parte que dice, ahora ven, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y sí, es lo mismo que estás diciendo, ¿no? Confiar y dejar todo en manos de Dios. Muchas veces no sabemos qué hacer ni qué decir, pero sí dejamos que nuestro día, si dejamos que todas las actividades que tenemos que hacer, por muy sencillas que sean, las dejamos en manos de Dios, Él va a poner las palabras correctas en nuestra boca para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué dirección debemos tomar. Pero mi mayor duda, mi mayor comentario es que no entendí del versículo 21 al 27, pues no lo quiero leer todo porque es algo que ya leímos, pero desde que dice que le dijo a Moisés que llegara a Egipto, después que esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón, después que lo enseñará a salir de Egipto, cuando Séfora, su esposa, toma el cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, y lo del esposo de sangre, hasta el 27, la verdad es de que no me quedó muy claro específicamente a qué se refiere con todo este proceso, todo ese evento, no me quedó claro. Gracias.
Sí, amiga, recordemos que esta historia pasó hace 3400 años, ¿ok? Moisés vivió 1400 años antes de Cristo. Todavía, espérenme ya, todavía no estaban los mandamientos a la ley, ¿ok? Es con Moisés que va a empezar este pacto de Dios con el ser humano. Dios se va revelando de poco a poquito cada vez más, ¿verdad? Entonces, apenas va a iniciar un pacto con Moisés, apenas va a iniciar un pacto con, digo, ni hablar de David, no faltan 500 años para que nazca David. O sea, ya ni hablar de esos pactos y todavía, o sea, esto es el inicio de todo, ¿ok? Séfora no era israelita, la esposa de Moisés. Moisés estuvo, la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años, ¿ok? Los primeros 40 años vive como príncipe en Egipto, los siguientes 40 años vive con Séfora y con su familia y con su esposo y todo esto, su esposa y todo esto, con Yetro de pastor, ¿verdad? Trabajando con su suegro de pastor, y a la edad de 80 años libera. Moisés muere a los 120 años. ¿Ok? Entonces, Moisés cuando estuvo con Jetro y con Séfora en una tierra pagana, donde si a duras penas Moisés había escuchado del Dios de los israelitas, no duden que justamente en tierra pagana haya practicado costumbres paganas y que Séfora y su esposo y los hijos de ellos que ya existían hayan practicado costumbres paganas. ¿Qué costumbres? Sacrificar, no, pues rendir culto o adoración a ídolos, hacer sacrificios no correctos delante de Dios. Y acuérdense que Dios, quien es santo, choca con el pecado. No es porque Él diga, ay, no te amo porque eres un pecador. No, su naturaleza santa no puede con el pecado. Y a lo mejor al estar Dios, la presencia de Dios rodeando a la familia de Moisés en ese tiempo, el hijo de Moisés a lo mejor iba a morir si es que estaba en pecado. No lo sé, pero no es porque Dios quisiera matarlo, es porque la naturaleza de pecado choca con la naturaleza santa de Dios y que escuchado del circunciso si creemos en Dios y que nos vamos a volver a Dios y que nos vamos a hacer de la religión de mi esposo. Déjame circuncidar a mi hijo. Y entonces la esposa se acordó de lo que hacían los israelitas, el sello que tenían los israelitas, que era la circuncisión, y dijo, ah, circuncido. Y ahí fue como, ah, hay un reconocimiento ahora en el hijo de Moisés, si es parte del pueblo de Dios. Era más por esta parte de la simbología, era porque Jesús no había venido y era porque seguramente ellos estaban practicando pecados, ¿verdad? Y no es que Dios los quería matar, simplemente su pecado chocaba con la santidad de Dios. Una vez que se reconocen como pueblo de Dios, que se arrepienten y dicen, Señor, queremos todo contigo, aquí está el pacto, vamos a circuncidar a mi hijo, entonces pueden convivir con Dios, ¿no? Y se pueden adoptar, por decir así, al pueblo de Dios. No sé si ahí queda un poquito clara la respuesta de esto, que sí es complicado hablar de esos versículos. ¿Sí? ¿Quedó un Sí, poquito claro? sí, ya quedó más claro. Muchas gracias. Ok, muy bien, amiga, muchas gracias por preguntar. Seguramente era la duda que tenían varios, ¿verdad? Así de esto está difícil, mejor lo salto, no lo quiero ver. Así que bueno, muy bien, muchas gracias. Bien, amiga hermosa, vamos con Jorge, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues me encantaron dos cosas. Eh, Dios me hablaba una acerca de los primeros versículos del temor, ¿no? ¿Cuántas veces, así como Moisés, él tenía temor de lo que la gente le iba a decir por lo que Dios le había mandado a decirle a la gente, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos el mismo temor? Le tememos más a la gente que a Dios. Entonces creo que siempre nosotros cuando Dios nos manda a un lugar, hay que estar seguros de que Dios nos mandó a ese lugar. No, ayer que estábamos con Fer, me quedó algo de la palabra de Dios que decía que Dios nos dio espíritu de valentía, no de cobardía, ¿no?
Entonces, si Dios nunca nos va a dejar solos, no nos va a mandar a la guerra sin fusil. Tenemos todos los recursos de Dios, siempre que vayamos a un lugar, los recursos de Dios van a estar ahí y tenemos que obedecer y no tenerle temor a la gente, sino más bien tenerle temor bonito, porque para mí el temor de Dios es bonito, no es feo, ¿no? Y la otra cosa que me mandó mucho la atención fue lo me encantó cómo Dios usa las cosas simples para cosas extraordinarias, ¿no? Como la vara con Moisés. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, pero yo me hacía la pregunta al revés: ¿por qué nosotros las cosas simples no las utilizamos para el reino de Dios? Dios agarra cosas simples para ayudarnos a nosotros y nosotros tenemos cosas que Dios ya nos regaló, como las manos, como los pies, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a la congregación y un simple martillo y vemos un cuadro que está ahí chueco y no podemos ayudarlo, ¿no? Tenemos una escoba ahí y no podemos barrer. Tenemos tantas cosas tan simples para poder ayudar al reino de Dios y no lo hacemos, ¿no? No, yo creo que Dios no solo utiliza los ministerios grandes como los apóstoles, como ellos, ¿no? Utiliza las cosas más simples que también podemos ser nosotros para poder ayudar al reino de Dios. Entonces, hay que utilizar las cosas simples para ayudar al reino de Dios. Bonito día. Sí, así es, amor. Muchas gracias. Así es, o sea, es verdad, estamos esperando a tener los mejores dones para servir en la iglesia, ¿no? No, 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 hasta que ya cante increíble, ya me subo a la alabanza. No, 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 ya hasta que predique, ya le voy a decir al pastor que yo quiero ser servidor y ser líder en la iglesia, líder de célula o de grupo pequeño. No, no, ¿qué tienes ahorita a la mano para servir en tu congregación? ¿Qué tienes ahorita en la mano para servir a tu familia? ¿Qué tienes ahorita a la mano para servir a Dios? Y si ya tienes una iglesia física, ¿no? Porque sabemos que Aviva Mi Fuego es un ministerio, pero estamos en línea. Pero si ya tienes una iglesia física, ¿qué esperas para servir a Dios? ¿Qué esperas a lo mejor para acercarte a tus pastores y decirles, pastor, ¿qué necesitan? ¿En qué podemos servir? O si ves que están las hermanitas acomodando sillas y tú llegaste temprano, ¿qué te impide acomodar las sillas de la iglesia con las hermanitas? ¿Qué te impide llevar café a la iglesia y ser el primero y llegar y poner el café y acomodar los vasitos? O aquí en Aviva Mi Fuego, ¿no? Señor, ¿cómo puedo servir? Ahorita lo que tengo es sencillo, pero lo pongo en tus manos. ¿De qué manera puedo servir aquí, Señor, en esta iglesia en línea? O en los cierres de devocional, que por cierto, paréntesis, nos vemos el 16 de marzo físicamente. Son nuestros bautizos, nuestra primera reunión presencial donde siempre hay prédica, administración, bueno, y en esta ocasión va a haber bautizos, así que 16 de marzo nos vemos ya en un par de semanitas. ¿Qué puedo hacer ahí, Señor? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos ese día? ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, lo que tengamos en la mano es ponerlo al servicio de Dios. Aunque se vea pequeño, Dios lo hace grande y utiliza, ¿verdad? Y lo utiliza para su gloria y para extender su reino. Así que sí, hagamos aunque sea cosas pequeñas para el reino de Dios porque significan muchísimo para el Señor. Muy bien, muchas gracias, amor. Vamos con Jonah. Gracias, Eri. Buenos días, amigos. Híjole, pues a mí sí me movió también cañón, de esas veces que creo que me identifico cañón con los personajes y ya sabes, yo soy bien chillón, ya voy a empezar a llorar porque enfrentamos batallas todos los días. Y me doy cuenta como yo creo que Moisés se sentía débil en esos momentos, ¿no? Y a veces así me siento, amigos, a veces así me siento débil, sin las fuerzas, sin las fortalezas para sacar adelante las afrentas, los problemas de todos los días. Pero me doy cuenta como Dios le dice, ¿no? Y bueno, ¿y quién? Mi cela también fue ¿no? Donde le dice, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno hable y otro no? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego, sordo? ¿Acaso no soy yo? Pero en el día a día, amigos, digo, perdón, pero a veces soy bien crudo, ¿no? En el día a día está cañón. O sea, para mí, no sé, para ustedes, ¿no? Pero en el día a día, a veces en mis fortalezas tengo ganas de resolver todo. Ayer en la noche platicaba con mi esposa. Ella también tiene sus afrentas y la escuchaba. Yo decía, ¿cómo le ayudo, no? Y me doy cuenta que a veces uno quiere resolver todo, ¿no? Y yo le decía eso a ella ayer, o sea,
hay cosas con las que uno no puede, con las que uno tiene que ser humilde, sincero y decir, no puedo, la verdad es que no puedo con esto, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros, o hablo por mí, ¿no? A veces puedo sentirme como superhéroe, ¿no? A veces puedo sentirme como super John y trato de sacar adelante todo, pero está cañón, amigos, en el día a día, en mi caso, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Luego me llama mucho la atención cómo lo asimilé incluso con el mandato que le da a Jonás también, ¿no? Cuando le dice que se vaya a Nínive y que Jonás decide irse a Tarsis, y eso también me llama la atención, ¿no? O sea, cómo a veces tenemos la indicación de para dónde ir. Tienes que hacer esto, tienes que ir para allá, pero no, en mis fuerzas y en mis fortalezas, yo digo que es para Tarsis y para Tarsis me voy a ir y bueno, pues ya sabemos lo que le pasa a Jonás y todo esto, ¿no? Y lo veo parecido, ¿no? O sea, como acá Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, pero me identifiqué cañón porque lo veo a un Moisés como niño, veo a un Moisés como temeroso, como chiquito, como, no sé, así lo veo yo o así me veo yo, más bien, ¿no? Creo que así me veo yo. Nada más, amigos. Ay, así es, amigo. Creo que es el sentimiento que todos hemos tenido, que todos tenemos, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, que la vida nos queda demasiado grande a todos nosotros. Las dificultades de la vida creo que nos quedan grandes a todos nosotros. La dificultad como se llame, pero le queda grande al John humano, pero no le va a quedar grande al John hijo de Dios. Lo mismo es para nosotros. Mis dificultades me quedan gigantescas a mí, pero no le quedan gigantescas a la hija de Dios, porque Dios está con ella. Esta situación con Moisés, este desafío, era completamente imposible para Moisés natural. Completamente imposible. Jamás un hombre solo hubiera podido liberar a un pueblo de cientos de miles de personas. Más o menos dicen que eran como 2 millones de personas. Jamás un hombre solo hubiera podido liberar esa cantidad de personas. De un pueblo, de un ejército, de una cultura donde ya llevaban cientos de años. Pero era Dios con Moisés. Lo mismo es con nuestras dificultades o nuestros desafíos. Humanamente parecen imposibles para nosotros, sí, pero la estrategia aquí es hacerlo de la mano de Dios, hacerlo en obediencia con Dios. Padre, ¿qué quieres hacer, Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Señor, ¿cómo oramos? Señor, ¿qué desatamos? Señor, ¿qué puerta cerramos? Señor, ¿qué puerta tocamos? Señor, ¿qué hacemos para salir de esta dificultad? No es nada más decirle a Dios, Dios, sácame de esta dificultad y tú te quedas en la cama. Dios, provéeme porque no tengo para comer y estás acostado todo el día viendo TikTok. No es así. Es, Señor, sácame de aquí y Dios te va a decir, vamos, vamos juntos, dime qué tienes en la mano para sacarte de aquí. Señor, pues voy a ir a trabajar. Sí, vas a ir a trabajar. Ah, muy bien, excelente idea. ¿Quieres provisión? Bien, ya se te ocurrió trabajar. Bien, muy bien, excelente. Vamos, yo te voy a acompañar a tu trabajo, yo te voy a traer a los clientes, yo te voy a dar gracia delante de tu jefe, yo te voy a dar gracia delante de las personas. Bien, abre un emprendimiento, ¿quieres prosperar? Bien, Señor, pero ¿qué tengo? Tengo nada más para empezar hoy a hacer desayunos y ofrecerlo en Facebook o en mi grupo de vecinos de WhatsApp. Excelente, dice Dios. Vamos, hazlo, se ve sencillo, pero yo te voy a dar la gracia. Hoy lo que estás poniendo en mis manos lo voy a multiplicar y si hoy te alcanzó para 10 desayunos, mañana te va a alcanzar para 20. Pero tienes que empezar a caminar en fe, aunque empieces en pequeño. ¿Qué tienes en la mano? Dios te prometió un gran ministerio. Pues ahorita tengo en la mano poner el café en la iglesia. Excelente. Empieza con eso a servir al Señor. Empieza con lo pequeño. A veces no hacemos nada porque todavía no tenemos el gran emprendimiento. No, mejor me quedo en mi cama. Ya cuando Dios quiera me va a dar un restaurante. Ya cuando Dios quiera me va a hacer famoso haciendo esto. No,
Tú tienes que empezar a caminar en lo pequeño. ¿De dónde de dónde te va a prosperar el Señor? Con tu pequeña varita, pero tienes que empezar a caminar. Tenemos que empezar a creer y empezar a caminar. Tenemos que empezar a caminar. No creamos y es que lo vamos a ver, no crean que Dios dijo, ve y libera a mi pueblo, y Dios tomó al pueblo y le dijo, con permiso, Moisés, ellos se están quejando, están acostados, están durmiendo, déjame mandarles a un ángel para que los teletransporten a la tierra prometida. No, no. ¿Qué hizo? Tuvo que enfrentarse. Primero, tuvo que entregarle a Dios lo poquito que tenía, tuvo que creer y empezar a caminar. Y este pueblo salió caminando de su Egipto. Nosotros llevamos 20, 30, 40 años en nuestro Egipto en una situación dolorosa. Y seguimos ahí porque seguimos quejándonos, en lugar de empezar a caminar y creerle a Dios y avanzar. La verdad es que es muy triste ver cristianos o creyentes en el Señor que llevan 10, 20, 30, 40 años en una misma condición y todo el tiempo se están quejando de esa situación. Y cuando vienen a hablar contigo como líder, como pastor, vienen y te cuentan lo mismo 20 veces. Y las 20 veces les has dicho lo mismo y no lo quieren hacer. Hay gente que está esperando a que uno como líder o como pastor vaya a su rescate y les resuelva la vida. No, es que yo ya no voy a ir a la iglesia porque el pastor ya no me saludó. No, la pastora no me dijo que le ayudara a servir el café, yo ya no voy. Ajá. Y las veces y es que no me han ayudado, yo estoy bien triste y nadie viene a orar a mi casa por mí. Ningún hermano me visita, yo ya llevo 3 domingos sin ir y nadie se ha dado cuenta. Nadie me ha preguntado cómo estoy. Oye, sacúdete eso. Dios está contigo, Dios te visita, Dios ve tu aflicción y Dios te está dando las herramientas para salir. Créeme que no te va a sacar tu pastor, no te va a sacar un líder de la iglesia, te va a sacar Dios. ¿Con qué? Con lo que le pongas en la mano. Señor, ¿qué tengo en la mano para salir de aquí? Mi oración, mi constancia, mis 5 de la mañana. No te va a sacar nadie más, no estés esperando que nadie más te venga a rescatar. No va a pasar. Dios mismo te va a rescatar, pero necesita que tú empieces a caminar por fe. Necesita que te sacudas la queja, necesita que te sacudas el victimismo y empieces a creer y a caminar. El Señor dijo, yo voy. El Señor me dijo que me va a prosperar económicamente. A ver qué tengo. Ahorita tengo para hacer 2 desayunos a mi vecina. Con eso empiezo. El Señor dijo que me va a utilizar en el ministerio. ¿Qué tengo en la mano? Ahorita voy a empezar a ir a la iglesia y voy a llegar a acomodar sillas. Voy a llegar más temprano que los servidores y cuando lleguen las sillas ya van a estar acomodadas o voy a barrer. Empieza con lo pequeño. El Señor te dio una promesa grande, pero se empieza con la varita de pastor. Se empieza con lo pequeño, se empieza con lo que tienes en la mano. No esperemos a que el Señor haga todo, porque no lo va a hacer, amigos. Dios es un Dios que ama colaborar con nosotros. Dios hubiera podido sacarlos de Egipto con una nube teletransportándolos. Claro, Dios es Dios. Sí, Dios hubiera podido pasarlos de un día a otro. Es Dios, por supuesto, pero Dios quería que ellos se dieran cuenta del potencial que había depositado en ellos, de que era posible que salieran y que caminaran y que enfrentaran a sus opresores de 400 años. Dios quería que vieran que no hay nada imposible para su Dios y que Dios ama colaborar con ellos. Dios hubiera podido sacar al pueblo sin Moisés. Claro. No, Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Pero Dios ama que descubramos el potencial que puso en nosotros. Por eso es importante colaborar con el Señor y creerle dando pasos de fe. Dios no va a hacer todo. ¿Por qué? Porque te ama y porque quiere que descubras el potencial que puso en ti. Entonces, si estabas esperando a que Dios viniera y tú estar acostado en la camita y que Dios de la nada te prosperara, no va a pasar. Si estabas esperando a que mientras tú estás en la camita viendo TikToks, Dios saldara tus deudas, no va a pasar.
Si estabas esperando a que Dios te diera un ministerio mientras tú estás en la cama viendo TikToks, criticando gente, siervos de Dios, no va a pasar. Tú tienes que sacudirte la cultura de este mundo, dejar la queja, dejar el victimismo y empezar a creer y empezar a caminar y poner todo delante de Dios, ¿verdad? Así que bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos con Pam, Vicky y cerramos con Ana Isabel. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Buenos días, Muy bien. excelente. Muy bien. Bueno, primero quiero mencionar que, por ejemplo, hace ratito, Eri, decías, conectarse al devocional y estar aquí presente, que si se escuchaba fácil o era fácil, no, efectivamente, no, no es fácil. Cuando uno tiene, pues, tantas cosas que lo atrapan del mundo, pues, desafortunadamente, pues, uno se deja llevar más por eso, ¿no? Que por lo que quiere a veces, desafortunadamente. Y sí, no es fácil, para mí no ha sido fácil, para mí ha sido un reto, porque pues Dios no solamente me ha hablado de cosas bellas para sanar, sino también de cosas que yo soy o era. Era en el pasado, pues a lo mejor algunas cosas, pues que sí que era como feitas, y soy, por ejemplo, en la cuestión de los miedos, ¿no? De a lo mejor del no creer a lo mejor en mí y en las cosas que yo puedo lograr y que estoy trabajando en eso, ¿no? Y la verdad es que este devocional cuando leí el prólogo pues me atrapó y me gustó muchísimo porque precisamente es eso, ¿no? De muchas veces los desiertos en los que estamos y que no sabemos cómo salir de ellos y a lo mejor muchas veces queremos una lista de pasos que seguir pues para poder salir de a lo mejor de las tribulaciones que uno tiene en la mente principalmente y, y yo creo que la base de todo esto es, uno, estar completamente convencido de que esto no es solamente trabajo de uno solo, sino también tenerle la fe y entregárselo a Dios. Si uno no se rinde ante Él y dice, yo ya no quiero más, yo creo que Él no hace los cambios, como dice Eri, los cambios que uno quiere. Uno de verdad tiene que tener, pues, dar ese primer paso. Y uno de esos, pues, es persistir, ¿no? Ayer una de nuestras compañeras estaba diciendo que ella había desistido y se fue y ahora regresó, gloria a Dios, pero yo creo que es eso, ¿no? El persistir y el no dejarse llevar a lo mejor por lo que los pensamientos a veces uno te llega a mentir y que realmente le hayas entregado tu corazón a Dios para que Él pueda hacer cambios que son los cambios que tú esperas, ¿no? Bueno, al final yo creo que eso es lo que yo he sentido pues estos meses. Y mis versículos allá fue el 10 y el 12. Dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera a la hora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Y en el 12, ahora ve, yo estaré contigo y te enseñaré lo que debes decir. Cuando, bueno, aquí hay muchos nuevos, pero cuando a mí me dejaban a cargo del programa, el programa que conduzco, la verdad yo tenía mucho miedo. Yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? Yo no sé hablar. A mí se me traban las palabras. Yo la verdad es que no sé qué estoy haciendo aquí y la verdad quería renunciar. Quería renunciar, tenía mucho miedo. Hay veces que incluso en el devocional, por ejemplo, con ustedes, estoy muy nerviosa en este momento y se me sigue trabando las palabras, ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo puede ser posible que conduzca un programa y a veces no pueda ni hablar, ¿no? Y todo eso, pues todavía sigue siendo como un problema que veo, pero pues ya estoy completamente convencida de entregárselo al Señor para que él haga esos cambios, ¿no? Y como dice aquí, yo te enseñaré lo que debes de decir, que Él hable a través de mí. Y yo creo que eso es lo que Él espera. Por eso es que me puso en ese lugar. Eri, cuando me conoció la primera vez que fue el programa, me dijo, Dios te puso aquí por algo. Y estoy completamente convencida el día de hoy de eso. Me encantaría llegar a cambiar ayudar a las personas a cambiar su vida como Dios lo ha hecho conmigo. Estoy tan agradecida por eso. Y, y la verdad es que cada vez que pienso en
en todas las cosas que tiene el Señor para mí, tengo este temor que tengo ahorita, porque a veces siento que no lo voy a lograr, pero no por el Señor, sino por mí, por este miedo que tengo ahorita. Y bueno, lo mismo, o sea, ¿cómo puedo hacer así si conozco un programa? Pero yo creo que Dios tiene que sanar esa parte en mí, que no sé cómo, no sé cuál sea, pero tengo que entregársela a Él. Y lo que puse yo en la pregunta, porque de hecho el Señor me dio un rema hace menos de un mes, que incluso lo puse en mi celular, en donde él me decía que van a venir cosas difíciles, pero que yo solamente debo de poner mis ojos en Él. Y yo dije, sí, es cierto, yo solamente tengo que poner mis ojos en Él para que todo lo que, todas las promesas que Él me ha hecho me las ¿Qué vaya crees que no mostrando. traigo cambios? Ah, bueno. Y, por ejemplo, la pregunta del día de hoy, ¿cuál es mi respuesta hacia Dios este día? Señor, pondré mis ojos hacia ti, Señor, como me lo pediste, y me dejaré de llevar y me entregaré a ti, sin hacer preguntas, por lo que solamente te voy a preguntar para dónde tengo que ir. Yo creo que eso es lo principal. No preguntar por qué, sino más bien preguntarle para dónde, Señor, y dejarme ir de su mano. Amén. Así es, amiga, amén. Es creerlo y es permanecer un día a la vez. Yo creo que a todos nos puede abrumar pensar en lo grande que Dios está pensando para nosotros. Yo todavía, claro que tengo cosas, ¿no? Cuando Dios me va revelando más y me va diciendo que viene. Digo, me lo había dicho desde el inicio, hace 18 años, pero cada vez lo veo más cerca y cada vez, como les decía, tú das el paso de fe y luego Dios te revela el siguiente paso y el siguiente paso y me va revelando cosas gigantescas que vienen y de repente yo también me quedo como, ¿no? Como ya viene, ya viene, ya viene y a la aérea humana le quedan demasiado grandes. Pero he aprendido a permanecer en el Señor un día a la vez y entender que yo me pongo en sus manos. Mi vida puede ser esa varita de pastor, esta vida pequeña, humana, frágil, con millones de fallas y debilidades, pero en las manos de Él es poderosa. Y si Él lo dijo, yo lo creo. ¿Yo qué tengo que hacer nada más? Permanecer. Yo no sé Él cómo lo va a hacer, pero yo voy a hacer mi parte. Mi parte nada más es permanecer. Yo no sé cómo Dios me va a sanar, pero yo voy a hacer mi parte. Voy a permanecer. Yo no sé cómo Dios me va a usar, pero yo voy a hacer mi parte. Voy a permanecer. Y a lo mejor la gente dice, ay, qué fácil permanecer, ¿no? Y Dios hace todo lo demás. No es tan fácil permanecer. ¿Por qué? Porque estás luchando contra tu carne, que no se quiere levantar a las 5 de la mañana. Estás luchando contra tu carne que no quiere orar. Estás luchando contra todo. Y aparte el mundo. No es fácil permanecer, pero vale la pena. Yo permanezco y el Señor obra. Yo permanezco y el Señor hace milagros. Yo permanezco y el Señor me habla. Yo permanezco y el Señor me usa. Solamente permanecer, amiga. Dificultades hay y habrá con Dios o sin Dios, pero hemos entendido que mejor las vivimos con el Señor, ¿verdad? Así que tú solamente permanece, amiga. Sí, son sueños muy grandes y sí va a pasar, pero ni pienses cómo o cuándo ni nada. Mientras tú permanezcas, Él va a ir soltando cada día lo del día. Dice la Biblia, por nada estés afanosos, ¿no? Cada día tiene su propio afán. Entonces, no hay que afanarnos por eso. Deja que hoy sea hoy. Hoy el Señor te va a capacitar para lo de este día. Hoy el Señor te va a dar la dirección para este día. Mañana será otro día. Así que es por hoy, amiga. Así que bueno, muy bien, muy hermoso. Muchas gracias. Sigamos Si tengo una permaneciendo. maestra, Dios es y si bueno, tengo amiga. una mamá espiritual como tú a mi lado, pues yo creo que voy a ser más fácil. Ay, amiga, qué bello. Gracias a Dios, gracias a Dios. Permanezcamos, no hay que soltarnos, permanezcamos. Muy bien, amiga, te quiero mucho. Bien, vamos con Vicky, por favor, y cerramos con Ana Isabel porque ya casi es la hora, amigos, son 6:21.
Hola, buen día. Pues el Señor a mí me hablaba en esta mañana. Es la primera vez que creo que el Señor me habla de una manera tan especial y tan personal. Mi versículo fueron dos. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién dice que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía que cuando Dios nos llama, cuando el Señor escoge a alguien para servirle para un propósito en específico, no importa lo pequeños, lo insignificantes, lo insuficientes que nos podamos sentir o lo indignos que podamos sentir, el Señor nos ha escogido y Él nos va a capacitar para esa obra. Él nos va a dar los medios, las herramientas, porque ya no es en nuestras fuerzas, ahora es con las fuerzas del Señor. Y si nosotros nos disponemos y de verdad queremos y anhelamos en nuestro corazón servirle, el Señor nos va a dar la victoria, porque ya no es por nuestras fuerzas, ahora es en la misericordia del Señor. Esa es mi participación en esta mañana. Gracias. Qué bonito, Vicky. Muchas gracias por compartir. Así es. Ya no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Claro que Moisés solo jamás hubiera podido, pero iba con las fuerzas de Dios, iba con el respaldo del Señor. Claro que ya nunca más es en nuestras fuerzas. Hay que dejarlo todo en manos del Señor y dejar que Él dirija, que Él actúe y que Él obre. Así que muy bien, muy bonito. Gracias a Dios por esa revelación. Bien, vamos con Anita, por favor, y Hola, buen día. Este devocional desde el lunes ha sido pero poderosísimo. El lunes comencé, no sé, los que se acuerden, muy mal, llorando, casi ni hablé, porque tenía mucha pena. Y la verdad es que fue tan liberador que el Señor me ha estado hablando todos los días así muy, muy, muy fuerte. Y quiero solo acotar dos cosas por el tema del tiempo también. Es que en el día de ayer, el versículo, justamente el primero, que tenía que hablar con que Moisés se encontraba apacentando el rebaño, me habló tan fuerte el Señor diciéndome, tú haz lo que tienes que hacer, que yo hago lo demás. Y por otra parte, hoy veo a un Moisés lleno de excusas. Es que yo no sé hablar bien, es que yo no puedo. Por otro lado, cuando Dios hace algo, le da miedo, se corre hacia atrás, cuando ve que la vara se convierte en serpiente. Y así, eh, puras excusas nos inventamos porque se nos olvida que no somos nosotros, es el Señor el que hace todo. Si nosotros algo tenemos, porque a veces decimos tan patudamente como decimos en Chile, es que es mi vida, y perdón, la vida de dónde viene, viene de Dios, todo viene de Dios, todo lo que yo tengo le pertenece. Entonces, si tengo que administrar lo poco o lo mucho que yo pueda tener hoy, si puedo administrar bien eso, claramente Dios me va a entregar más. Porque si en lo poco soy fiel, ¿cierto? Y agradezco lo que tengo, lo que el Señor me ha dado, entonces claramente Dios va a ver que hay un corazón dispuesto a trabajar sin excusas y con miedo y todo, hacerlo, porque Él es el que nos respalda. Así que eso, gracias. así es, Anita. Es creerle a Dios y no ponerle excusas. ¿Qué más nos detiene? ¿No? ¿Qué más nos detiene? Dios quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros y yo estoy segura que no es la primera vez que lo escuchas. Dios tiene grandes planes para tu vida. ¿Y por qué a veces no lo vivimos? ¿Quién es el peor enemigo de nosotros? ¿Satanás? No, nosotros mismos. Nuestras excusas, nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso, de convicción, esta parte de autosabotearnos, de que vas bien y de repente ya tiramos todo. No, es tiempo de decir, Padre, yo creo lo que tú estás diciendo, aquí está mi varita, aquí está mi vida. Mira, ahorita mi vida, Señor, es lo único que tengo para darte. Mi tiempo es lo único que tengo para darte, Señor, pero aquí está.
Ya no te voy a poner excusas. Usa mi vida como tú quieras. Usa mis talentos como tú quieras. Así como estoy, Señor, así de chiquito, chiquita como me veo, Señor, así de sencillo o sencilla, aquí estoy para que tú cumplas tu propósito. Dios necesita tu voluntad para actuar. En resumen de este capítulo, Dios necesitaba la voluntad de Moisés para actuar a través de él. Dios necesita tu voluntad que diga que sí para que te libre, para que te sane, para que te use, para que te saque. Porque decimos, sí, Dios, hazlo, hazlo, hazlo y queremos que Dios haga todo. Y no es así. Creo que lo hemos estado diciendo repetidamente esta semana. La gente dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente sacó a Dios de sus vidas y Dios no va a entrar si no le abren la puerta. Dios no va a entrar a una nación si la autoridad no le abre la puerta. Dios no va a entrar a un lugar si la iglesia no clama y le abre la puerta de esa congregación, de ese país. O sea, Dios nunca va a entrar a la fuerza. Dios se le presentó a Moisés y Moisés, a pesar de sus excusas y todo, dijo, bueno, a ver, ¿qué tienes en la mano? ¿Tienes algo? Pues sí, esto, con esto empezamos. Lo mismo te está diciendo Dios esta mañana, ¿qué tienes en la mano? Con esto empezamos. Se ve sencillo, pero es mucho en mis manos. ¿Qué tienes en tus manos? Las 5 de la mañana, con esto arrancamos. ¿Qué tienes en tus manos? Empezar a leer la Biblia. Con esto arrancamos tu conquista. ¿Qué tienes en la mano? Empezar a orar. Con esto arrancamos para llegar a tu tierra prometida. El inicio se ve pequeño, pero si permanecemos, amigos, diariamente en la presencia de Dios, yo estoy segura que al final de estos 2 meses, porque al final son 2 meses, este devocional, vamos a tener un montón de testimonios que glorifiquen el nombre de Dios por las victorias que vamos a contar aquí. ¿Por qué? Porque es un día a la vez. Es una conquista diaria, es decir, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está mi oración. Señor, tú haces el resto. Yo te entrego mi voluntad, pero tú haces lo demás. Yo te entrego mis mañanas, pero tú haces lo demás. Yo camino un poquito, pero tú abres el mar. Yo voy delante del faraón, pero tú vas a hacer los milagros y los prodigios. Yo hago mi parte humana, lo chiquito, mis 5 de la mañana, y el Señor hace el resto. Así que bueno, aquí estamos y sé que es una familia poderosa, sé que es una familia con fe, porque aquí estamos. Aquí seguimos, no ha sido una semana fácil, como dice Anita. Desde el lunes estoy llorando, desde el lunes me está confrontando, desde el lunes me está sacudiendo, desde el lunes estoy como, ¿cómo no había visto esto? ¿Cómo yo no había querido salir? ¿Cómo es que esto me estaba, no, yo que llevo tantos años de cristiana, de cristiano, ¿cómo puede ser? Y nos está sacudiendo y gloria a Dios por eso y felicidades a todos por permanecer. Es jueves y estamos conectados más de 70 personas. Gloria a Dios por eso. Sigamos así, sigamos conquistando. Así que bueno, vamos a orar, familia querida, ¿les parece? Nos vemos hoy en la noche, 7 de la noche, tenemos el círculo de lectura, recuerden eso. Papito hermoso, te damos muchas gracias, Señor. Ay, Padre, porque estas sacudidas, Señor, son tan necesarias, porque es un sacudirnos para caminar poderosamente, Señor, es un sacudir para quitarnos el papel de víctima, es un sacudir para quitarnos la pereza, Señor, la apatía y dejar de pensar que tú tienes que hacer todo. Papito, gracias por hacernos ver que no nos necesitas, pero que amas usar nuestra vida para mostrarnos tu gloria y tu poder y para que podamos descubrir todo el potencial con el que nos creaste. Gracias, papito hermoso, porque nos enseñas, Señor, que para salir de Egipto hay que tener voluntad. No solamente es esperar que de la noche a la mañana tú cambies la situación en la que vivimos, sino querer ver tu gloria, querer ser usados por ti, querer caminar, querer salir de mi zona de confort, querer sacudirme, necesitamos querer. Y Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana tú pongas el querer en cada uno de los chicos, porque eso dice tu palabra. Tú pones el querer como el hacer.
Espíritu Santo, invádeles con un querer, sí, yo quiero. Si yo quiero salir de mi Egipto, si yo quiero ser usado por Dios, si yo quiero, aunque mi vida se ve pequeña, aunque mi vida se ve rota, aunque es poco lo que tengo delante de Dios para salir de aquí, lo pongo en disposición de mi Dios. Pon el querer, Espíritu Santo, invádeles con un sí quiero, invádeles con un sí voy, invádeles, Espíritu Santo, invádeles con un querer absoluto en sus vidas, Señor, un querer de lo que tú quieres, un querer de lo que tú tienes, un querer, un querer. Padre, quita la queja en el nombre de Jesús, quita el pesimismo, quita la victimización, Señor, de sus vidas, arráncalas desde la raíz en el nombre de Jesús. Gracias, papito hermoso, por lo que estás haciendo. Gracias por estas sacudidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por sacarnos de la cama. Gracias por levantarnos a las 5 de la mañana. Gracias, Padre. Gracias porque nos estás ayudando cada día y te pedimos que nos ayudes los 40 días de esta conquista. Este devocional es de 40 días. Como Moisés estuvo 40 años conquistando, caminando, esforzándose, 40 años hasta encontrarse contigo, 40 años, Señor, es un tiempo, Señor, 40 días, Señor, es un tiempo de proceso y yo creo y desato en el nombre de Jesús que las personas que estén estos 40 días van a contar victorias y testimonios de poder y que cuando lleguen esos 40 días vamos a estar inundados de victorias y de testimonios poderosos de lo que conquistaron, Señor, de donde los sacaste y atrás en sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, papito hermoso. Señor, te entregamos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, por lo que viene y por lo que estás haciendo. Padre, como todos los días, Señor, queremos poner el resto del día en tus manos. Te pedimos que nos acompañes, que nos bendigas, que nos proveas, Señor, y que nos rodees donde quiera que estemos, en los medios de transporte que usemos, Señor. Te pedimos, papito precioso, que bendigas nuestros trabajos, emprendimientos, Señor. Padre, trae clientes, Señor, en el nombre de Jesús. Danos gracia delante de los jefes o delante de las personas, de los clientes o colaboradores de trabajo. Acompaña a nuestros hijos a las escuelas, Señor. Y papito, te pedimos que nos mantengas invisibles a los ojos del maligno, Señor, de la maldad de esta generación. Papito, te pedimos que tus ángeles estén siempre activos alrededor de nosotros y de nuestros hijos, Señor. Padre, oramos todo esto por toda la familia de Aviva Mi Fuego, Señor. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia querida, vámonos a arrancar el día, a seguir con el día. Nos vemos hoy a las 7 de la noche en nuestro círculo de lectura. Hoy ya terminamos el capítulo 2 de Cultura de Honor y la siguiente semana ya pasamos al capítulo 3. Así que si todavía no has entrado al círculo de lectura, estás muy a tiempo. Estamos apenas hablando del segundo capítulo. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, los amo. Bye, bye. Bendiciones. Bye. I love you so much. Bendiciones. Gracias.